Con este vídeo vamos a aprender a elaborar tablas de frecuencias. Vimos dentro de las etapas del estudio estadístico que la número 3 comprendía la organización de la información, en la que teníamos que elaborar una tabla y después con esa tabla elaborar una serie de gráficos estadísticos. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla donde aparecerán los valores de la variable y las frecuencias de dichos valores. La frecuencia es el número de veces que aparece un determinado valor estadístico. ¿Qué columnas tiene que tener la tabla de frecuencias? Como mínimo 3. La variable estadística, objeto de estudio, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. A continuación veremos que la frecuencia absoluta la denominaremos con la letra F y la frecuencia relativa la denominaremos con la letra H. ¿Qué columnas debe tener una tabla de frecuencias? Veamos cuáles son las columnas que deben tener las tablas de frecuencias de datos sin agrupar. La primera, la variable estadística objeto de estudio. La segunda, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece la variable estadística. Por ejemplo, el número de veces que aparecía en la imagen anterior, el 0. Imaginad que son 3. La suma de todas las frecuencias absolutas tiene que dar el valor n, el número total de datos. A continuación aparecerá la frecuencia absoluta acumulada, que es ir sumando las frecuencias absolutas anteriores. Es la suma de las frecuencias de los valores menores o iguales a él. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, el número total de individuos. Vamos a realizar el siguiente cociente, FI entre N. Aquí lo tenemos. A continuación se vuelve a calcular la frecuencia relativa, pero ahora acumulada, es decir, vamos a ir sumando las frecuencias de los valores menores o iguales a él. Y por último vamos a añadir una columna que es el porcentaje, que va a ser la frecuencia relativa multiplicada por 100. En los datos agrupados aparecerá la variable estadística dentro de un intervalo. Recordad que los intervalos vienen dentro de o corchetes o paréntesis. El corchete significaba que el valor extremo sí pertenecía al intervalo y el paréntesis, el valor extremo, no pertenece al intervalo. Lo veremos con un ejemplo. La única columna extra que hay que añadir respecto a los datos sin agrupar es la marca de clase. Y la marca de clase es la media aritmética de los valores extremos del intervalo. Supongamos que aquí hay 1 y 7. 1 más 7, 8 y 8 entre 2, 4. La manera más fácil de ver cómo elaborar una tabla de frecuencias es a través de ejercicios. Supongamos que hemos medido la altura de 32 estudiantes de cuarto de la ESO y queremos agruparla en una tabla de frecuencias. Normalmente todos estos datos no tiene sentido que pongamos las alturas 150, 151, porque el dato más pequeño es 150, el dato más grande, si observáis todos, es 179, por lo tanto el rango, que se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, es 29. Tendríamos que ir poniendo números del 150 29 veces hasta el 179. Tendríamos 29 filas. Como no tiene sentido, lo que vamos a hacer es agrupar los datos y yo ya os voy a decir cuál es el intervalo que tiene que llevar cada uno de ellos. Todos los datos los vamos a disponer en función de 5 intervalos cuya amplitud es 6. El primer paso que tenemos que hacer es calcular la marca de clase. La marca de clase hemos visto que era la media de valores extremos. Luego será en el primero de ellos 150 más 156 entre 2. El resultado es 153. 156 más 156 más 162 entre 2 es 159 y así consecutivamente. Como vemos ya tenemos elaborada la marca de clase. Ahora vamos a hacer el recuento.
El recuento consiste en ver cuántas veces aparecen los números que están dentro del intervalo, desde 150 hasta 156. El 150 sí se incluye porque es un corchete cerrado y el 156 no. Para facilitar el proceso he señalado los números dentro de este intervalo en verde. Y como veis son todos números comprendidos entre 150 y 156. Si contabilizamos son 1, 2, 3 y 4. Ese número es la frecuencia absoluta. Siguiente, valores entre 156 y 162. Los hemos marcado en rojo y si contabilizamos son 3 y 3, 6. La frecuencia absoluta es 6. Y así consecutivamente. La suma total de todas las frecuencias absolutas hemos visto que tiene que ser igual al número total de datos. Si yo voy contando los números de cada color, que es lo que hemos hecho, 4, en rojo había 6, si yo cuento todos los datos me tiene que dar 32, el número total de personas encuestadas. Para el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada tenemos que ir calculando la suma de frecuencias menores o iguales a ese valor. La primera es 4, la segunda será 4 más 6, que es 10. La siguiente será 10 más 8, 18. La siguiente 18 más 7, 25. Y por último 25 más 7, 32. Para saber que estos cálculos los hemos hecho bien, tenemos que llegar a la frecuencia absoluta acumulada final que sea igual al número total de datos. Otra forma de ver la frecuencia absoluta acumulada es ir viendo que hasta llegar a este intervalo sumamos las frecuencias absolutas, da 10. Si yo sumo 4, 6 y 8 me tiene que dar 18. Puedo llegar a calcular este valor 18 de esta manera o puedo calcular la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del mismo nivel. 10 más 8, 18 o 6, 4 y 8, 18. Veamos cómo calcular la frecuencia relativa. Hemos visto antes que era el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. El número total de datos siempre va a ser el mismo, 32. Pero la frecuencia relativa va a depender de en qué intervalo me encuentre. Luego aquí será 4 entre 32, 6 entre 32, 8 entre 32, 7 entre 32 y 7 entre 32. Si realizamos estas operaciones, nos quedan estos resultados. 0,125, 0,1875, 0,25, 0,21875 y 0,21875. Las frecuencias relativas acumuladas se calculan de manera análoga a como lo hemos hecho con las frecuencias absolutas acumuladas. El primer valor, 0,125. El segundo valor viene de la suma de 0,125 más 0,1875, que es 0,3125. O, como hemos visto, podéis verlo como la suma de 0,125 más 0,1875. Siguiente valor será la suma de 0,3125 más 0,25, que da 0,5625. Si lo hacéis consecutivamente, llegamos a obtener todos estos resultados. Y si sumo todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1, al igual que cuando sumamos todas las frecuencias relativas nos da 1. Y por último vamos a añadir una columna al porcentaje. La suma de todo ello tiene que dar 100. Veamos cómo elaborar ahora la tabla de frecuencias para unos datos sin agrupar. Tenemos todos estos datos. Como veis, son números que van desde el 0 hasta el 5. Y ahora ya es más fácil poner las variables estadísticas 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Simplemente son 6 filas las que vamos a poner. Por tanto, elaboramos la tabla con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores que hay en los datos que tenemos que organizar. La frecuencia absoluta se calcula
contando cuántas veces aparece el 0. Ya os doy toda la tabla realizada, pero vamos a explicarla. ¿Cuántas veces aparece el 0? Contamos. 1 y 2. 2. ¿Cuántas veces aparece el 1? 1, 2, 3, 4, 5. Su frecuencia absoluta es 5. Y así hacemos lo mismo con todos los valores de la variable. La suma de todos ellos tiene que dar el número total de datos, n. Vamos a poner siempre que esto es n. Frecuencia absoluta acumulada. El primer valor, 2. Y a partir de aquí sumamos 2 y 5, 7. 7 y 3, 10. 16, 16. O podemos llegar a 16, como hemos visto antes, con la suma de todo esto. La frecuencia relativa vimos que era el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, así que iremos dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, llegando a la suma total que tiene que dar 1, si no en algo nos hemos equivocado. Y la frecuencia relativa, de manera análoga, el primero se considera el mismo y el segundo se va sumando 0,1 y 0,25, 0,35 y 0,15 y así hasta llegar a la frecuencia relativa acumulada final. Y por último, en la última columna vamos a calcular el porcentaje, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Hasta ahora hemos visto cómo elaborar una tabla de frecuencias cuando los datos son cuantitativos, son números, pero también podemos organizar una tabla de frecuencias para datos, de variables cualitativas. Supongamos que queremos estudiar cuál es el número de... Supongamos que preguntamos a los 200 alumnos de un instituto por el idioma que les gustaría hablar perfectamente cuando sean mayores. A continuación ya os expreso los resultados de la encuesta realizada en la tabla. Con estos datos y con los ejercicios anteriores tenéis que ser capaces de elaborar esta tabla. Os dejo para que practiquéis y aquí os dejo la solución. Espero haberos ayudado, muchas gracias y hasta pronto.